licitación con condiciones generales y especificaciones técnicas, financieras y de calidad, así como la publicación de la Gaceta con todos sus trámites y descripciones. El plazo mínimo para recibir ofertas será de 15 días hábiles únicamente y la posibilidad para objetar el cartel cuando se considere que viola algunos de los principios o disposiciones debe ser mencionada también dentro de la estructura mínima de la licitación pública. Por último, en cuanto a la adjudicación, señala que debe ser dictado dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble del plazo fijado para recibir ofertas. Por ejemplo, si el plazo para recibir ofertas comprende 10 días, la adjudicación de la oferta debe indicarse justo antes de los 20 días. En cuanto a la licitación abreviada, su estructura mínima es la siguiente. Se invitará a participar a un mínimo de 5 proveedores del bien o servicio acreditados en el registro correspondiente y el plazo para recibir ofertas no podrá ser inferior a 5 días hábiles ni superior a 20. Como otra de las secciones del capítulo, se presenta el remate, el cual se considera el procedimiento que se utiliza ante la venta o arrendamiento de bienes. Y su procedimiento es el siguiente. La invitación debe indicar una lista de los bienes, con su debida descripción, ubicación, precio base y el lugar, la fecha y la hora del remate. Esto se debe publicar en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. Además, el interesado en adquirir el bien dispone de 3 días hábiles únicamente para cancelar el resto del precio y posteriormente se levanta un acta con todas las incidencias, la cual debe ser firmada por el funcionario responsable y el adjudicatorio. La última sección del capítulo 6 indica que existen otras modalidades de contratación, las cuales son la licitación con financiamiento, la precalificación y la adjudicación por subasta a la baja. La primera licitación se presenta ante el otorgamiento por cuenta o gestión del contratista de una línea de crédito para respaldar los gastos relacionados con la contratación. En este caso, el presupuesto se reduce a proveer fondos para enfrentar los pagos por intereses y otros gastos de financiamiento y a prever la incorporación en los futuros presupuestos de las partidas necesarias para la atención del crédito. Aunado a esto, la precalificación se refiere a promover una etapa de precalificación, como se dice, como parte de la licitación a fin de seleccionar previamente a los participantes de acuerdo con sus condiciones particulares. Y en última instancia está la adjudicación por subasta a la baja, la cual se presenta ante el requerimiento de adquirir productos genéricos. Procesos y documentos establecidos por esta ley. Según el capítulo 6, el artículo 27 de esta ley, la Ley de Contratación Administrativa, se determinan 3 tipos de procedimientos, los cuales son licitación pública, licitación abreviada y contratación directa. Para efectos de este trabajo, se abordarán con mayor amplitud los 2 últimos que mencioné, la licitación abreviada y la contratación directa. Estos se determinan dependiendo de los montos. Por mencionar un ejemplo, en el inciso A del artículo 27 dice, leo textualmente, las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el periodo específicamente lo contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales sea superior a 50.700 millones de colones. Utilizará la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a 304 millones de colones, la licitación abreviada para las contrataciones menores a 304 millones de colones e iguales o superiores a 42.300.000 colones, y la contratación directa para las contrataciones inferiores a 42.300.000 colones. Y así sucesivamente hay varias pautas que determinan los montos a los cuales se debe utilizar respectivamente la licitación pública, licitación abreviada y la contratación directa. Para comprender un poco mejor la definición de estos términos,
Este cuadro tal vez lo pueda explicar mejor donde diferencian las características de la licitación abreviada y la contratación directa. Entre sus principales características se destacan la publicidad, que en la licitación abreviada es a través del SICOP, que el SICOP es el Sistema Integrado de Compras Públicas. Todas las licitaciones abreviadas están disponibles en la página web para cualquier empresa o ciudadano. Es una herramienta tecnológica, el SICOP, que permite unificar todas las compras del Estado. Luego, la publicidad de la contratación directa es a través igualmente del SICOP. Todas las contrataciones directas están disponibles en la página web para cualquier empresa o ciudadano. Luego, el número de oferentes a invitar en la licitación abreviada es un mínimo de 5 proveedores acreditados en el registro correspondiente. Si el número de proveedores es inferior a 5, la administración debe cursar invitación mediante una publicación en el diario oficial. La administración también queda facultada para que curse invitación mediante publicación en la Gaceta, cuando así lo estime conveniente para la satisfacción del interés público. En cuanto a los números de oferentes a invitar en la contratación directa, son no menos de 3 oferentes del registro de proveedores. Si el número de proveedores es menor de 3, se podría invitar a otros que no lo estén. Luego están el número de ofertas que se analizan, que en cuanto a la licitación abreviada, solo los proveedores invitados, a menos que se haya realizado publicación en el diario oficial, caso en el cual se analizarán todas. La contratación directa, la administración se encuentra obligada a estudiar todas las ofertas presentadas independientemente si provienen de oferentes que han sido invitados o no. Para participar no es requisito que esté inscrito en el registro de proveedores. Y en cuanto a los plazos, el plazo para presentar ofertar de la licitación abreviada no puede ser menor a 5 ni superior a 20 días hábiles. Y la contratación directa mínimo de 1 día y máximo de 5 días hábiles. Y el plazo para adjudicar no podrá ser superior al doble del fijado para recibir ofertas en la licitación abreviada, y en la contratación directa es un plazo máximo de 10 días prorrogable por un plazo igual en casos justificados. Y bueno, algunos de los ejemplos que vienen establecidos en esta ley para este tipo de procedimientos son los de obra pública, suministro de bienes, contratación de servicios, arrendamiento de inmuebles y arrendamiento de equipo. Todos estos siempre van dependiendo del monto, como lo había mencionado anteriormente. Se dividirían en licitación abreviada, licitación pública o contratación directa. Bueno, para mencionar un poco sobre la contratación de servicios, los servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, de igual manera se contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada y contratación directa según su monto. En cuanto al arrendamiento de inmuebles, se puede considerar con construcciones o sin ellas. La administración, de igual manera, dependiendo del monto, acude a cada procedimiento. Y de igual manera, en el arrendamiento de equipo, la administración podrá tomar arriendo de equipo o maquinaria con opción de compra o sin ella, siguiendo los debidos procedimientos en cuanto a los montos que ya mencioné. Y bueno, esta sería nuestra presentación. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias. A ver, compañeros, consultas. ¿Quién
¿Quién va a hacer consultas? O todo está tan bien que no van a hacer consultas. Bueno, vamos a ver. Si ustedes vieron, una de las cosas por las cuales yo modifiqué el curso era que el curso era solo la ley de contratación administrativa y ustedes tenían que hacer un trabajo que era hacer una licitación pública. Entonces, una de las cosas que traté de hacer es que viéramos esta parte de las licitaciones públicas, porque si usted no trabaja en el gobierno o usted no trabaja en una empresa para la cual tenga relación de venta directa de sus servicios o productos a alguna institución gubernamental que tenga que cumplir con la ley de contratación administrativa, entonces ustedes no conocerían de qué se trata esto. En realidad, la ley de contratación administrativa, entre todo lo que las compañeras dijeron, es algo muy tedioso que se debe estar cumpliendo, que si usted no lo hace, pues se ve con una posibilidad de ser sancionado. Se nota usted que la ley es bastante detallista, pero aún así, a pesar de estos detalles que tienen, han habido y de todos sabidos, y si no que lo diga Graving Bonilla de Canal 7, todos los casos de corrupción, platas que van destinadas para una cosa y resulta ser que nunca llegaron, programas de vivienda que nunca surgen, una trocha fronteriza que nunca llegó a hacer lo que era. Entonces, todo eso ha hecho que día a día la aplicación de esta ley, pero cada vez como que la gente que la conoce trata de brincarse procedimientos, que es lo que trata la ley. La ley trata de hacer procedimientos tan rigurosos que muchas veces, por ser tan rigurosos, ustedes ven de que se saltan algunos para hacerlos más flexibles para mis amigos. Otras veces es tan riguroso que nadie compite o nadie porque es demasiado engorroso. Hay un ejemplo de hace unos años cuando yo por primera vez di clases en Heredia, que era de un muchacho que él estaba estudiando administración porque había terminado la carrera de ingeniería forestal y él ganó una licitación para hacer un trabajo de una finca, no recuerdo en qué lugar en Limón, y él ganó la licitación, dice, yo sin una sola idea de qué era lo que tenía que hacer. Al final la historia, uno de los puntos que se inclinaron por él, porque era ingeniero forestal, y los demás eran, ¿cómo es? Ingenieros agrónomos. Entonces, con eso, él ganó la licitación. Para no ser larga la historia, dice que para él fue una frustración tal, porque haciendo cuentas, él al final perdió 50,000 colones, después de que era un montón de plata que ganaba, porque él no contempló un montón de cosas. Y él lo que decía es que esta ley hay que conocerla muy bien, conocerle sus detalles, porque de lo contrario, si ustedes en algún momento van a trabajar, como les dije en un inicio, con alguna institución del gobierno o le van a vender servicios, hay que tener mucho cuidado con la letra menudita que hay ahí, porque a él le cobraron multas. Bueno, eso fue terrible. Y por ejemplo, una de las cosas que él nos contaba, él tenía que cercar una propiedad donde se iba a construir un e-vice, y entonces tenían que ponerle 4 filas de alambre y él le puso 3 y por eso le devolvieron y no le pagaron, y bueno, y eso fue algo terrible hasta poder lograr que le pagaran, y como les digo, al final quedó él perdiendo plata. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Ok. ¿Alguna Profe, duda? ¿Algo más? sí, yo tengo una duda. Ujú. En esto, esta empresa que es del alcalde de San José, que es de los adoquines, Don como no Johnny está, Araya, sí, como no está a nombre de la empresa, entonces sí se puede hacer la compra. es terrible. O sea, qué buena pregunta. Esto es terrible, ¿verdad? Porque, digamos, si usted ve,
la ley lo que establece, y las compañeras ahí, la ley lo que establece es si yo en primer grado, segundo grado o hasta un tercer grado, es decir, que sea mi hermano, mi papá, mi primo y digamos que primo segundo, sean propietarios. Es lo que dice que él es, en teoría, accionista. Pero, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, ellos forman una empresa y esa empresa es dueña de la empresa de los adoquines. Entonces él tiene como toda digamos, todo el control de otra empresa paralela a eso. Entonces ellos hacen unas figuras un poco extrañas para solapar que ellos al final de cuentas son los que están atrás de esto. Entonces son detalles que se tienen que ver para reformar ciertas partes de la ley y una de esas, de lo que se le llama llegar hasta la persona física dueña de la empresa en sí. Eso tiene un nombre. El banco se le llama cuando es algo, vamos a ver, pero ese tenía un término. Ahorita me acuerdo y le digo cuál era el término. Pero tristemente así es. Profe, y también, bueno, yo he trabajado, dos trabajos que he tenido han sido en el sector público y he trabajado, digamos, pues, una planta de tratamiento, y entonces ellos tenían que, pues, hacer contrataciones muy específicas con productos muy específicos. Por ejemplo, no sé, como era el IA y entonces era una planta de tratamiento, entonces habían ciertos proveedores que eran únicos en el país que vendían esos productos o equipos. Y para poderles adjudicar una contratación tenían que presentar una justificación inmensa para poder decir que ellos eran los únicos, porque siempre se ha dado, bueno, las contrataciones públicas se dan por el precio más bajo, y entonces tenían que justificar de que, no sé, o bien, eran, digamos, los dos escenarios. Uno, de que eran tres proveedores, pero si por ley se adjudicaba al precio menor, pero no cumplía con las especificaciones técnicas que, digamos, realmente se ocupaban tal vez en el laboratorio. Pero entonces tenían que justificar por qué querían el producto más alto, por decirlo de alguna forma. O bien de que si era de un único proveedor en el país, también tenía que hacer toda una justificación. Entonces, digamos, sirve para controlar, pero a la vez es muy engorroso el trámite y usted tiene que cumplir con todo ese proceso. Y bueno, por ejemplo, en el AIA en ese entonces no trabajaban con SICOP, no sé ahorita si estarán trabajando de esa forma, pero tenía que ser por fax. Entonces, únicamente se podían enviar y recibir ofertas por medio de fax. Entonces, era toda una odisea, porque si el fax, o sea, todo tenía que estar sincronizado muy bien, que la hora del fax estuviera bien, porque entonces ya recibido hora después, o sea, 2 minutos después de la hora de cierre, ya se dejaba por fuera ese proveedor. Y era así como, es bueno y es malo. Bueno, para controlar, digamos, como que no se favorezcan ciertas personas o ciertos proveedores, y malo porque para los que están del lado del análisis es como engorroso. Sí, muchísimas gracias, Adriana. Sí, de hecho, por ejemplo, me acuerdo de una empresa que tenía que hacer un trabajo que estaba solicitando para aguas residuales. No recuerdo si era la empresa de servicios públicos o una SA que pertenece a la IA. Entonces ellos decían que tenían que hacerlo de esta y de esta forma, pero había otra gente que estaba poniendo oposición porque ellos tenían lo mismo y lo podían hacer por medio de bacterias. Entonces, como no venía especificado que podía ser el uso de bacterias, entonces ese proveedor se tenía que desechar y se tenía que hacer de la forma tradicional, porque en el cartel no venía especificado. Pero eso es parte de lo engorroso que son estos trámites. Profe, Sí. sí, tal vez a mí me gustaría comentar un poco con lo que mencionan usted y la compañera anterior. Es que eso también se ve mucho, bueno, en el caso de la IA, que solicitaban productos específicos, eso se ve mucho a que violan el principio de igualdad que mencionaban las compañeras en el grupo anterior.
Ujú, Entonces, digamos, al solicitar uno productos con ciertas características, se está excluyendo a otros proveedores. Entonces, se supone que deben partir con igualdad de condiciones. Además, como lo mencionaba la compañera, tenía que hacer una justificación muy grande porque eso tiene que llevarse a un expediente administrativo que le denominan ellos. ujú. Y obviamente es una gestión muy rigurosa y muy tediosa porque al fin y al cabo están utilizando lo que son dinero de todos los ciudadanos. Y ellos lo que buscan en sí es lo que le llaman el interés público. Entonces tiene que quedar Ujú. muy registrado y tiene que tomarse todas las medidas necesarias para cumplir con ese objetivo. Entonces nada más como para hacer hincapié en eso. Muchas gracias, Crossman. Sí, así es demasiado, demasiado riguroso. Bueno, ¿alguien más? Qué bueno que están hablando. ¿Algún comentario más? Profe, y también lo de los plazos, porque yo también he trabajado con contrataciones directas y si usted, digamos, Ujú, el plazo cierra a las 4 de la tarde y usted no lo hace a esa hora, el sistema cierra y no puede concursar. ujú. Entonces nos pasó una vez con la caja, si no me equivoco, que no se concursó a tiempo y entonces tuvieron que cerrar ese proceso y abrirnos uno nuevo. Entonces eso también genera como doble trabajo. Sí, sí, eso es muy tedioso porque tiene que ser todo tan exacto que muchas veces eh, usted ve que para esos concursos los funcionarios públicos son muy criticados por gente que no está, que son muy cuadrados, pero también uno tiene que entender que por otro lado son fondos públicos y si usted no sigue el debido proceso, como se dice, usted automáticamente está siendo objeto y puede ser de perder el trabajo y aparte es una demanda y aparte de eso estamos hablando de demanda penal, ¿verdad? Entonces eso es lo tedioso de esto. Bueno, muy bien, si no hay otro comentario, excelente. Seguiríamos con el grupo 2 que ahí va Wendy, va Mónica, va Katy, va Pablo, Melissa y Crossman. Entonces, ustedes son los que mandan, chicos. Bueno, profe, nosotros también igual le vamos a compartir la Ok, presentación. Entonces, deme un adelante. momento. Vamos a ver. Profe, usted me indica si la logran apreciar. Sí, sí, ya veo que estás compartiendo, Ajá, ya pero aparece la presentación, ¿no? no, aún no. Ok, de un momento. Ahora sí, ya se ve la presentación. Ok, Adelante. de un Voy a momento. cerrar el micrófono para que ustedes... Listo. Bueno, buenas noches. Primero que todo, profesor, compañeras y compañeras, compañeros y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y a nosotros nos corresponde abordarles el tema de licitaciones públicas y algunos aspectos que engloban esta contratación administrativa. Entonces, a continuación, la compañera Wendy les va a abordar sobre la definición o el concepto de lo que es una licitación pública. Ok, bueno, buenas noches. Primero justo vamos a hablar, digamos, bueno, comentarles un concepto que sale en la ley de contratación administrativa, ahora la que estaban comentando anteriormente. En el artículo 41 dice que la licitación pública es el procedimiento de contratación obligatoria en todas las ventas, enajenación y arrendamientos de bienes muebles o inmuebles públicos y en los procedimientos de concesión de instalaciones públicas, a excepción del procedimiento de remate. Entonces, bueno, cuando el Estado necesita vender, alquilar o comprar, ¿verdad? Algún bien, pues entonces va a realizar una licitación pública. ¿Qué es una licitación pública en sí? Es un concurso, ¿verdad? Es un procedimiento que consiste en la confección de un concurso. Este concurso va a tener su respectivo objetivo o finalidad y además, pues es importante que vengan
los requisitos o requerimientos mínimos necesarios en ese concurso. Bueno, de hecho es obligatorio, ¿verdad? Estos requisitos es lo que se le llama el cartel de licitación. Este concurso se va a publicar en la Gaceta, ¿verdad? Para que todas las personas físicas o jurídicas que desean participar y que obviamente pues cumplan con todos los requerimientos mínimos, ¿verdad? Pues puedan hacerlo. Así se asegura que todas las personas tengan el conocimiento de ese concurso, ¿verdad? De dicho concurso, y puedan realizar las ofertas. Entonces, el Estado como figura de administración, ¿verdad? Va a validar y revisar todas esas ofertas y como lo mencionaron anteriormente, igual, pues el Estado busca escoger la opción, ¿verdad? Que le conlleve mayores ventajas, como por ejemplo ventajas como el precio, la calidad y el plazo, entre otras. Ok, bueno, antes de mencionar los tipos de licitaciones que hay, es importante que conozcan en sí los procesos. Esto porque los procesos integran categorías o tipos de licitaciones. Entonces, bueno, en algunos casos las licitaciones son procedimientos ordinarios que en sí son reglas. Y para entender un poco más este concepto, habría que entender el artículo 81 que se menciona en la Constitución Política sobre lo que es las compras de bienes o servicios con el uso de los recursos públicos. Entonces, en este caso, los procedimientos ordinarios se dividen en lo que es la licitación pública y la licitación abreviada. Anteriormente les mencioné que cualquier compra que se realice con fondos públicos debe hacerse con este procedimiento, con el procedimiento ordinario. No siempre es así, hay otros tipos de procedimientos en donde no se utilizan tanto la licitación pública como la abreviada. A estos procedimientos se le llaman procedimientos de excepción. Y para que entiendan un mejor este concepto, más adelante la compañera Katy los va a abordar con mayor profundidad. Entonces, bueno, la licitación pública, como bien se ha mencionado anteriormente, es una gestión rigurosa. Esto debido por el proceso, digamos, que es de una participación o compra pública más abierta, en donde se necesita un mayor control para conseguir el objetivo final, que es el interés público en sí. Además de que este tipo de licitaciones, comparados a otras modalidades de compras administrativas, requieren de fondos de mayor cuantía. ¿Qué quiere decir esto? De que tienen mayor dinero que las licitaciones abreviadas y otras modalidades de compras administrativas. En el caso de la licitación abreviada, también es un procedimiento ordinario, pero en este caso hay un menor control. Sin embargo, no debe verse así, digamos, como que no hay una serie de pasos o procedimientos a llevar a cabo, sino que también se aplican principios como los que mencionaban en el grupo anterior, en la ley de contratación administrativa, y otra serie de pasos que lo que buscan es alcanzar ese fin, el interés público. Ahora bien, ¿cómo sé cuándo es una licitación pública o una abreviada o una directa por escasa cuantía? Esta directa por escasa cuantía pertenece a los procedimientos ordinarios por excepción que más adelante se va a abordar. Pero en sí, digamos, para lo que es una licitación pública, se deben tomar una serie de criterios. La venta o enajenación de bienes, que básicamente es vender o arrendar bienes de su propiedad, ya sean estos inmuebles o muebles, a través de una concesión de instalaciones públicas. Esto se refiere, por ejemplo, en la Universidad Nacional hay fotocopiadoras o sodas, esto se hace por lo general a través de una licitación pública. No siempre es así, se puede también hacer por una licitación abreviada o una licitación directa por escasa cuantía. Eso depende del monto de la licitación, al igual que las cuantías inestimables. En este caso, para ponerles un ejemplo, es que la administración requiera de los servicios de un notario público para registrar escrituras públicas. Entonces se contrata a un notario público por 2 años. Si bien se conoce el periodo, digamos que son 2 años, se desconoce la cantidad de escrituras públicas que va a registrar ese notario. Entonces, cuando exista ese tipo de casos, se va a hacer a través de una licitación pública. Pero en sí, lo que identifica uno cuando llega un proceso de licitación pública o directa, pues esa cuantía es el monto. El monto va a definir si es una licitación pública, si es una licitación abreviada o si es una licitación directa. Entonces, para que me entiendan un poco mejor esto, les voy a presentar un cuadro. Este cuadro son límites generales de contratación administrativa. Hay 2, uno porque es para obra pública
y la otra para los otros servicios, ¿verdad?, que se contratan. Este cuadro es elaborado por la Contraloría General de la República. Por lo general se actualiza la segunda quincena del mes de febrero de todos los años. Para este caso, bueno, se eligió el año 2015, pero por ahí se encuentra ya el 2020. Entonces, bueno, lo que hace la Contraloría General de la República es, a través de los presupuestos que ellos prueban, crea una lista de estratos que va desde la A hasta la J, como lo pueden apreciar acá. ¿Qué significa esto? Digamos que las instituciones que se encuentren o que les denominan en la letra A son aquellas instituciones donde tienen un presupuesto más elevado, y así sucesivamente hasta llegar a la J, donde los presupuestos son más bajos. Entonces, a través de esos montos, la Contraloría General de la República asigna montos en donde se logra ver si es una licitación abreviada, si es una licitación pública o si es una licitación por contratación directa por escasa cuantía. Entonces, para ponerles un ejemplo, el Banco Nacional se encuentra en el estrato A, el MOP en el estrato B, la Universidad Nacional en el 2015 se encontraba en el estrato C y el Comité Cantonal de Deporte en el estrato J. Entonces, Perdón, Crossman, se le fue el audio, no le escuchamos. Bueno, alguno de los compañeros del grupo, porque no se nos fue. Profe, debe ser que tiene problemas con el internet, puede ser, si no voy a mandar un mensaje al... creo que ya. Sería que se ubicara en el estrato J. Ahora bien, va a continuar la compañera Katy con otros procedimientos. Hola, buenas tardes. Los otros procedimientos que se pueden aplicar para lo que son los procedimientos de licitación están los de remate, licitación con financiamiento, licitación con precalificación y subasta a la baja. En el caso del de remate, es un procedimiento ordinario de carácter concursal. Esto se da porque la administración lo utiliza de forma alternativa para vender lo que son vender o arrendar bienes muebles o inmuebles y según sea sus necesidades e intereses. La administración va a establecer un precio base de los bienes por medio de un estudio que realiza un perito. Esto se publica en la Gaceta y todas las ofertas que reciba se adjudica a quien ofrece la mayor cantidad. Una vez que se adjudica, el rematante va a tener que cancelar al menos un 10% del valor de los bienes que se le adjudicó como garantía de cumplimiento. El restante tiene un plazo de 3 días para hacerlo, porque de lo contrario se le revoca la adjudicación, pierde la garantía y debe responsabilizarse también de daños y perjuicios ocasionados y demás responsabilidades en los que haya incurrido. También en caso de que, se le revoca la adjudicación, se le asigna entonces la licitación al segundo mejor oferente. Y en caso de no recibir ninguna oferta o que las ofertas que se reciben incumplen lo establecido en el cartel, se va a considerar como una licitación infructuosa. Y en este caso entonces la administración va a aplicar rebajas en el avalúo del precio inicial, del precio base, y estas rebajas deben ser aprobadas por la Contraloría. En el caso de la licitación con financiamiento, se utiliza cuando la administración necesita recursos para respaldar los gastos de una contratación. Es básicamente como una línea de crédito y se puede realizar por medio de un oferente o de un tercero. En el cartel se deben establecer reglas y por parte de los oferentes, estos deben detallar al menos el monto total, el plazo, la tasa de interés, casos de formalización y comisiones en los que se vayan a incurrir.
En el caso de lo que es la licitación con precalificación, este tipo se puede utilizar para la licitación pública o la abreviada. En el caso de la abreviada, si se utiliza el registro precalificado, solo pueden participar las personas que cumplan con los requisitos, sin importar si han sido invitados o no. En esta etapa se utiliza más que todo para seleccionar de una manera más acertada a los participantes de acuerdo a sus condiciones. Y además de cuando no se tiene el objeto totalmente establecido o cuando la cuantía no ha sido aún estimada. Bueno, por lo tanto, la administración va a publicar el cartel de la precalificación con los detalles y en la Gaceta, y los que están elegidos no pueden ser modificados para la siguiente etapa, o sea, quedan los que están. Se dividen en dos modalidades, que son para un único concurso o para varios concursos. En caso de varios concursos, la vigencia es de 4 años. Para la subasta a la baja, se utiliza cuando se recurre a este tipo de licitación, cuando se necesitan productos genéricos, tales como suministros, equipos o bienes de uso común, y la fabricación de estos tienen que obedecer a reglas estandarizadas. La administración va a definir el precio base por medio de estudios de mercado y los participantes deben detallar el monto de sus ofertas y el cual va a ser mejorado en el proceso. Además, también tienen que establecer el plazo y las condiciones de entrega de los bienes y se adjudica a la oferta con menor precio. En el caso de ser una subasta presencial, todos los participantes tienen la oportunidad de exponer sus ofertas, aclararla, ampliarla y mejorarla, y el oferente ganador tiene que cancelar en el mismo acto un porcentaje del monto adjudicado como garantía. De lo contrario, se le adjudica el segundo menor y así siguiendo un orden ascendente. Por otro lado, también se encuentra la subasta por medio electrónico y se realiza a través del SICOP y también está bajo las condiciones que detalla la administración y lo mismo aplica con lo que es la garantía de cumplimiento. ¿Podría pasar, por favor? Sí, claro. Gracias. En los procedimientos de excepción, estos son utilizados en caso en donde no se pueden aplicar los procesos ordinarios, ya lo mencionó el compañero, y los que no están establecidos en la ley, y entonces cuya única vía de solventar esa necesidad, como mencionó Crossman, la contratación directa es un procedimiento de excepción. Además de lo de los montos, pues se tiene que realizar, para poder aplicar esta contratación, se tiene que hacer estudios legales y técnicos para justificar la razón de ejecutar una contratación por ese medio, y además también se utilizaría si una licitación pública ha sido infructuosa. Cuando una licitación pública es infructuosa, entonces se opta por la abreviada, y si la abreviada también es infructuosa, entonces como última instancia se aplica la directa. O también si aplica cuando el monto de la licitación no corresponde a una pública o abreviada. Bueno, de los procedimientos de excepción hay muchos y cada uno tiene sus excepciones también, y en el caso, por ejemplo, de contrataciones con fondos de caja chica, aplican cuando las compras son menores y son indispensables y cuya ejecución es de carácter excepcional. En este caso, la Tesorería Nacional se encarga
de establecer lineamientos para el funcionamiento de estas cajas chicas conforme a los alcances de la ley de administración financiera y de presupuestos públicos. En el caso de los procedimientos de urgencia, estos se aplican con el fin de amortiguar daños graves o irreparables y proteger el interés público. Entonces, cuando la administración se enfrente a una situación de urgencia, sin importar la causa o las causas, puede optar por este medio de contratación. Por el medio de contratación que más les convenga. También están las contrataciones autorizadas por la Contraloría, los bienes o servicios a contratarse en el extranjero, los acuerdos celebrados con sujetos de derecho internacional público, actividad contractual desarrollada entre sujetos del derecho público y en el caso de los objetos de naturaleza o circunstancias concurrentes incompatibles con el concurso, son un montón también, pero algunos de estos son ya sea por oferente único, que la única persona que puede hacer o la única empresa que puede hacer esta obra y ninguna más, entonces se le adjudica a esa que la administración considere que es la más idónea. Bienes o servicios artísticos o intelectuales, en este caso se hace por contratación directa o mediante un certamen con jurados. Los medios de comunicación social, también por contratación directa, exceptuando a las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad se hacen mediante procedimientos ordinarios, situaciones imprevisibles, se hace igual con medio de contratación directa y estos se hacen cuando afectan o amenazan gravemente la continuidad de los servicios públicos esenciales. Para las situaciones imprevisibles no aplica la deficiencia de la gestión administrativa. Esto quiere decir cuando hay desabastecimiento por mal manejo de inventarios o falta de planificación, control, y bueno, de ahí también abarca muchos más. En el caso de la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa, también es una contratación directa, pero es concursada y es necesario invitar a un mínimo de 3 potenciales oferentes. En este caso no es necesario la autorización de la Contraloría, pero sí de una unidad del Ministerio, porque sin permiso de esta provocará la nulidad total del proyecto y no se va a poder ejecutar del todo. Listo. Ahora están las 4 condiciones que son muy importantes antes de entrar al proceso de selección. Estos básicamente son muy importantes y muy fáciles de entender. Primero está la inalterabilidad, que como lo dice la palabra, es que el oferente no puede hacer ningún cambio ni modificación mientras está en el proceso. Luego, esta va de la mano con el mantenimiento, que es donde el oferente se debe mantener firme con la oferta. Y para estas 2 opciones y condiciones se hace un vínculo precontractual, donde se ve la obligación a la persona oferente a no alterar ni quitar la oferta en un plazo establecido. Y además, para tener una igualdad entre las personas negociadoras. Luego está el desistimiento, que va de la mano con las responsabilidades que hace la persona oferente al hacer el vínculo precontractual, y se basa en que establece un tiempo máximo, por así decirlo, para mantener la oferta. Además, si desiste antes de tiempo, tiene que cancelar un monto de la garantía de estabilidad de la oferta. Por último está la caducidad, que ya es el tiempo límite, donde ya el oferente está libre, por así decirlo, de las responsabilidades y puede decidir si seguir con la oferta o ya quitarla del todo. Ya conociendo estas 4 condiciones,
se puede seguir a lo que sería el proceso de selección de las ofertas, que en este caso son 7 pasos. Primero está la preparación de la oferta. Acá tiene que ir bajo 3 requisitos jurídicos propuestos, que son los subjetivos, referente al oferente, los objetivos, que ya es el contenido de la oferta en sí, y los formales, que son, valga la redundancia, formalidades que deben ser sujetas por la oferta. Luego, acá deben ser mencionados por escrito la oferta técnica y económica y los antecedentes generales en la preparación de la oferta. Además, el oferente debe tener en cuenta que la administración puede cambiar o modificar algunas condiciones, y esto también tiene que hacerlos al paso de la letra con la administración. De segundo lugar está la apertura de las ofertas. Acá se hace un acto de apertura donde se mencionan los oferentes y las propuestas presentadas, junto con los antecedentes acompañados. Luego de esto está la admisibilidad. No se admiten, por así decirlo, el 100% las ofertas, pero se hace una verificación para más o menos saber si puede seguir o no las ofertas. Luego sigue la evaluación de las ofertas, que estas son estudiadas por miembros de una comisión elegida. Uno de ellos sí lo hace de forma independiente, mientras otros se basan en forma colegiada y deben verificar si los oferentes cumplen con los requisitos pedidos y comprobar que no ha sido modificada y que es muy clara la oferta. En sexto lugar se encuentran los errores de fondo y forma, que acá se pueden encontrar errores, modificaciones o vicios que generan consecuencias negativas por el error presentado, ya sea cláusulas vulnerables, incumplimiento o cumplimiento irregular de los requisitos del primer punto de la preparación de la oferta, o una afectación de voluntad del oferente. Y por último lugar estaría donde se decide si la oferta es condicionada, que en este caso hay varios puntos no definidos, pero antes de rechazar la oferta se le debe preguntar al oferente a ver si tiene alguna justificación del por qué no están totalmente definidos. También se puede definir como incompleta. Acá la oferta no está totalmente cotizada o presenta puntos deficientes o no los presenta del todo. Luego está la temeraria, que es que esta se ve que la oferta a futuro no va a ser cumplida, ya sea por elevación de precios o condiciones inviables técnicas o financieramente. Y por último, la inadmisible, que ya esta del todo no se acepta por no tener los puntos establecidos o de verdad no va a valer la pena a futuro. Ok, ahora bien, como para ilustrar de mejor manera lo que los compañeros nos venían mencionando, les vamos a presentar una serie como de ejemplos de licitaciones públicas. Las primeras serían licitaciones públicas que fueron llevadas adecuadamente, y el segundo bloque sería como de licitaciones dudosas o mal manejadas. ¿Podría pasarlo? Ok, el primer ejemplo es sobre licitaciones públicas llevadas adecuadamente. El primero se llama Innovación de los aprendizajes, procesos artísticos y obras deportivas en el campus central. Esto es en la Universidad Nacional. El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 4 niveles, un edificio deportivo con cancha multiuso, piscina, vestidores, zona de estacionamiento, pasos, techados y obras complementarias. Esto es el nuevo edificio que se veía por el CIDE antes de entrar a la cuarentena, dijo. Lo que es el nuevo gimnasio, la piscina y el edificio multiusos de 4 niveles. Este proyecto es parte del programa de mejoramiento de la educación superior de Costa Rica y se financió mediante un préstamo otorgado del Banco Mundial. Esto es una licitación pública internacional debido al alto monto que cuesta esta obra de infraestructura. Este documento de licitación, como para que nos demos una idea de lo tedioso que debió haber sido, consta de el documento de licitación consta de 172 páginas,
todo esto con instrucciones, procedimientos, requisitos y condiciones contractuales que debían de presentar los interesados en esta licitación. Pásamelo, por favor. Claro. Ok, como dentro de la información más relevante que encontré dentro de estas 172 páginas, se encuentra esto que es como las calificaciones que se le daban a los licitantes a la hora de como escogerlos. Y estas son como una serie de aspectos claves que estos licitantes deben cumplir. El primer bloque se denomina elegibilidad y se divide en subfactores. El primero, sobre la nacionalidad, dice que el requisito es que la nacionalidad del licitante debe ser conformidad con la cláusula 4.2, que esta dice que un licitante y todas las partes que constituye el licitante deben tener la nacionalidad de cualquier país, puede ser, y se considerará que un licitante tiene una nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad a las disposiciones legales de estos países. Todas estas, como sus factores que voy a mencionar, tienen que presentar como su debida documentación como para corroborar que esto es cierto. El segundo, dentro de este primer grupo de elegibilidad, es conflicto de intereses, que no presente ningún conflicto de intereses con ninguna de las partes involucradas en este proceso de licitación. Inelegibilidad por parte del banco, que no haber sido declarado inelegible por parte del Banco Mundial. En el caso de las entidades del Estado, las firmas estatales del país prestatario, o sea, Costa Rica, serán elegibles solamente si pueden demostrar que, primero, tienen una autonomía legal y financiera, operan conforme a las leyes comerciales y no son organismos dependientes del contratante ni del prestatario. El segundo bloque es sobre historial de incumplimiento de contratos. Deben presentar como su historial de incumplimiento de contratos o de cumplimiento de contratos de un plazo de 5 años anteriores a la adjudicación de la licitación, y litigios pendientes, que los litigios pendientes no deberán representar en total más del 50% del patrimonio neto del licitante. El tercer grupo, que es sobre situación financiera, toda la documentación financiera que debe presentar el licitante a la hora de licitar por esta obra. Lo primero es sobre capacidad financiera histórica. Esto debe presentar lo que es el balance general auditado y de otros estados financieros aceptables para el contratante durante los últimos, o el periodo de los últimos 3 años. Además, deben poseer lo que es la razón circulante, debe ser mayor o igual a 1, razón de endeudamiento menor a 3, y el rendimiento sobre la inversión debe ser mayor o igual a 0. Todo esto como para que vean la cantidad de documentación que deben presentar. Y los recursos financieros deben poseer un flujo efectivo de más de $1.750.000. Y el último grupo, que es de experiencia, dice que debe tener experiencia en contratos como contratista, valga la redundancia, principal, por lo menos de 5 años anteriores al plazo de la presentación de las solicitudes para esta licitación. Y por último está lo que es experiencia específica, que ahí viene con una serie de pautas acerca de experiencia específica que debe poseer el licitante. Estos son como algunos de los calificadores que deben cumplir estos de los interesados para poder participar, solo participar en lo que es el proceso de licitación de esta obra. Además, este mismo documento cuenta con una sección especificando formularios, documentación que debe presentar y participar en los procesos. Dentro de esos documentos deben presentar lo que es la carta de oferta, formularios de propuestas técnicas, formularios de personal, situación financiera, como lo había mencionado, comprobantes de experiencia y entre otros. Y este documento de licitación, el cartel de licitación, finaliza con los formularios del contrato, la carta de aceptación de convenio y la garantía bancaria de cumplimiento.
Ahora sí, el segundo ejemplo es ya más pequeño, es sobre una licitación abreviada presentada por la Caja Costarricense de Seguro Social para la compra de guantes de cirugía estériles, contrario al otro documento que tenía 176 páginas, este tiene solo 26, donde se especifican lo que son las instrucciones, requisitos, características del objeto contractual, en este caso los guantes, y el plazo en el cual se debe entregar el pedido. Para esta licitación se estimó un presupuesto de 83.720.000, por lo cual se optó por lo que es la licitación abreviada, con el objetivo de adquirir estos guantes. El documento se especifica que las entregas de estos guantes deben de ser como divididas en 4 periodos de 115.000 pares, cada una un periodo de 3 meses de entrega. Y dentro de la información así más relevante de este documento está lo que es el sistema de evaluación de ofertas, que dice que solo resultará adjudicado solo aquel proveedor que cumpla administrativa y técnicamente con todas las obligaciones, requerimientos establecidos en el cartel. Lo que es la garantía de cumplimiento, que se debe presentar la garantía de cumplimiento de, se debe presentar una garantía de cumplimiento de lo que es un 5%, y debe ser presentada más tardar 5 días hábiles después del acto de firmeza de la adjudicación. Y los proveedores interesados deberán presentar las declaraciones juradas de lo que es que se encuentran al día con todas las obligaciones y pagos con la Caja, que cumplen obligaciones laborales y de seguridad social de Costa Rica, y que mantendrán su representación vigente a lo largo de todo el proceso de compra, y en el caso contrario se notificará a la Caja. Aquí lo que resulta interesante es como comparar lo que es la licitación pública internacional y lo que es esta licitación pública abreviada. Debido a los procedimientos y la gran cantidad de requisitos como que deben aportar esta gente, y ver cómo disminuyen de la internacional a la abreviada. Y ya eso sería. Bueno, también para comentarles algunas, digamos, de las ventajas y desventajas que tienen las licitaciones públicas. Entre las ventajas, se escoge la oferta más idónea, porque al ser un concurso público, ¿verdad?, donde existen diversos oferentes, la administración puede evaluar y escoger la oferta más idónea, buscando la mejor opción de acuerdo al cumplimiento del servicio público, en condiciones ventajosas, como le mencioné anteriormente. Por ejemplo, ventajas económicas, ¿verdad?, tanto para la economía de la operación, ¿verdad?, que va a realizar el contratista, como también puede ser ventaja económica si llega a implicar un costo, digamos, para los usuarios. También otra ventaja es la calidad, y otra también sería el plazo. Igualdad de condiciones, van a haber condiciones de igualdad, el concurso es abierto y público, ¿verdad? Puede participar cualquier persona física o jurídica que así lo desee y que cumpla con todos los requerimientos, ¿verdad? Esto conlleva a una amplia competencia entre los oferentes, pues la administración tiene como objetivo evitar tratos preferenciales y eliminar los favoritismos. Como tercer ventaja tenemos que se evita la corrupción. Si la licitación pública se lleva adecuadamente, ¿verdad?, se estaría escogiendo la mejor oferta, y en este caso, pues entonces se evita la corrupción. Entre algunas desventajas tenemos que constitución de monopolios privados, porque hay algunas empresas, ¿verdad?, como ya sabemos, que son muy grandes, muy poderosas, entonces van a presentar ofertas que les va a ser muy difícil igualar a otras empresas más pequeñas, ¿verdad? O sea, presentar, digamos, las mismas ventajas para el Estado. Entonces, ¿cómo se combate esto? La administración debería de buscar la mayor participación de los particulares interesados, ¿verdad?, todos en condiciones de absoluta igualdad, y así se convierte la licitación en un proceso amplio y cristalino. Otra desventaja, y como ya se mencionó igual anteriormente, es que es un procedimiento lento, ¿verdad?, muy engorroso, hay mucha burocracia, entonces pues son muchos papeles, muchos requisitos y demás, entonces se vuelve un procedimiento muy lento. La tercera desventaja es que
bueno, el Estado funciona bajo el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces el Estado puede hacer lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, pues a veces pasa, como ya conocemos, que hay falta a ese principio, ¿verdad? Donde el Estado pues se brinca etapas, ¿verdad? Que digamos de la licitación. Entonces esto conlleva pues a que se den pérdidas de fondos públicos y demoras y atrasos en los proyectos. Por ejemplo, digamos, si el Estado adjudica cierta oferta, ¿verdad? Sin evaluar correctamente los requisitos que ya, digamos, que ya estaban estipulados. Entonces, pues, bueno, faltan al principio de legalidad y hay pérdidas. Bueno, por último, seguimos con los ejemplos de licitaciones públicas dudosas o mal manejadas. Los primeros casos, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Ok. Se nos fue el audio o se le Sí, fue el internet, sí. no, no, yo creo que la compañera, no sé si, no puedo apreciarlo yo, pero no sé si fue que se desactivó el micrófono. Vamos a ver. ¿Quién era? Mónica. Sí, Mónica. Sí, Mónica. No, parece que como que algo le pasó. Tuvo que salirse. Tuvo que salirse Mónica. Ya les estoy escribiendo en el grupo, profe, a ver si tiene Sí. problemas. Lo siento, es que se fue mi internet. Algo Qué pena. sucedía. No, no hay problema. En las, Bueno, en las estaba tan mejores familias estresada. pasa eso. Adelante. Bueno, voy a seguir entonces. ¿Dónde estábamos? Bueno, estaba hablando sobre el caso del PANI, que una de las empresas participantes presentó un curso de objeción en contra de esta licitación. Entonces estaba hablando que, bueno, primero que todo, el PANI entre uno de sus productos especificaba papel higiénico de 12 milímetros de diámetro, pero la mayoría de los rollos que encontramos en el país son de 12 a 14 milímetros. Entonces esto está violando el principio de igualdad y libre competencia que encontramos en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, pues se está limitando la cantidad de oferentes al exigir un producto que no se encuentra fácil en el país con esas medidas. Por otro lado, otra de las razones por las que esta empresa está presentó el recurso de objeción es porque en el sistema de evaluación del cartel se indica que los concursantes deben contar con criterios sustentables. Sin embargo, no se está especificando qué instrumentos o cuáles certificaciones ambientales se requieren para obtener los puntos respectivos en ese apartado. Entonces, aquí podemos ver que no se está explicando cuál es el valor agregado que esto representa para la futura compra. Y por lo cual
esto incumple con el artículo 42, que explica cómo los carteles siempre deben contar con especificaciones técnicas, financieras y de calidad, que en este caso no. Al final exigen al PANI modificar el cartel. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver, perfecto, podemos ver el caso de la Junta Administrativa Unidad Pedagógica San Diego. Esta abrió una licitación pública para adquirir alimentos. Al final el contrato lo ganó la distribuidora J. Ramírez. Sin embargo, al final se tuvo que anular la licitación por los siguientes hechos. Bueno, primero que todo, se dio una infracción en los plazos para recibir las ofertas, pues esta fue de 4 días en lugar de los 15 días hábiles que exige el artículo 42 de la Ley de Contratación. Y bueno, este artículo es importante, pues, bueno, en este caso, otros interesados hubieran gozado de mayor tiempo para participar y formular mejor sus propuestas. Asimismo, el sistema para evaluar la calidad de los productos ofrecidos, que es el cuadro que está ahí, bueno, en este primero dice que si es inferior, igual o superior la calidad que se exige, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que no se presenta una, por así decirlo, una metodología clara para saber cómo se asigna ese puntaje y no se aprecia bajo cuáles, por decirlo así, parámetros se entiende que la calidad es superior a la solicitada. Y por último, el siguiente caso, en el siguiente caso se observa, bueno, un caso de licitación pública dudosa. En julio del 2019, Bambú Capital, Sociedad Anónima, ganó un contrato por 150 millones para ofrecer servicios de comunicación y publicidad a la Casa Presidencial. Pero, bueno, este caso salió mucho en las noticias. No sé si están familiarizados, pero se comprobó que la empresa falsificó datos con el fin de ganar la licitación, ya que al momento de ofertar estaban diciendo que esta compañía poseía un trato con la empresa que se llama Kantar y Bope Media, que brinda servicios de monitoreo de audiencias. Entonces estaban usando a esta otra empresa para decir, bueno, en lugar, además de esto que está exigiendo la presidencia, también vamos a ofrecer esto que estaba ofreciendo esta empresa. Entonces, al final se dieron cuenta que esto era falso. No había un convenio entre ambas empresas y con base a esto podemos ver que se viola lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Contratación. Y, bueno, porque este artículo habla sobre la obligación que tienen los contratistas de cumplir con lo ofrecido en sus propuestas. Y por último, se está denunciando dicho caso por las cartas de recomendación firmadas por el expresidente José María Figueres y el exdiputado del PUSC, Johnny Deiva. ¿Y por qué? Bueno, porque estas cartas de recomendación se presentaron durante el proceso de la licitación y, bueno, se comprobó que ellos dos habían prestado, bueno, no habían prestado, habían trabajado con Bambú anteriormente. Entonces se está hablando de que pudo haber tal vez existido influencia y favoritismo. Que eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias por su atención y no sé si tienen dudas, consultas. Entonces, todas las dudas y consultas van con a Mónica. ¿No? ¿Qué manera? Bueno, no sé. No, yo lo que quería, muchísimas gracias porque está bastante amplia y muy detallada. ¿Qué es la idea de la Ley de Contratación Administrativa? Y ver el asunto de las licitaciones y ver los ejemplos.
Yo sé que para el grupo 1 tenía muchos ejemplos, pero como yo les puse ahí la restricción, porque ustedes estaban con a punto de todo lo que tenía que ver con las licitaciones. Yo lo que quería era que ustedes vean, digamos, detalles. Una licitación fácilmente se puede venir abajo porque alguien interponga un recurso de revocatoria por a veces cosas muy simples, porque siempre va la misma frase, no se respetó el debido proceso. Entonces, inmediatamente ahí se viene abajo una licitación y al venirse abajo, pues va a hacer que se extienda más y muchas veces, dependiendo de lo que sea, no llega a concluirse. Bueno, eso por un lado. Hay un término que ustedes usaron ahí que me encantó, que es el asunto de los monopolios privados, por ejemplo. Yo sé que en las licitaciones usted tiene que tener una base de respaldo en caso que incumpla, usted tiene que tener un monto suficiente para resarcir al Estado por su incumplimiento o por su inoperancia, dice la ley, en resumen. Entonces, uno siempre ve a H. Solís construyendo puentes, carreteras, ve a MECO trabajando, entonces usted lo que dice, pero ¿por qué? ¿Y quién tiene el capital en este país, por ejemplo? Un proyecto de 10 millones de dólares para llegar y sacar de la bolsa el porcentaje de 1 millón o 2 millones para tenerlo como respaldo ante el Estado, de depositarlo en una cuenta del Estado, el MOP en este caso, para que el gobierno se resarza en caso que yo incumpla. Entonces, esos son los detalles que muchos que estamos ajenos a la ley no entendemos del por qué se hace así. Eso sería, digamos, aspectos relevantes. Por ejemplo, ahí ellos presentaron casos de que se manejó muy bien y otros casos que no se han manejado. Y uno, por ejemplo, en las noticias ve, y eso va a salir, los casos que no se han llevado bien, que esos abundan, ¿verdad? Pero si esos abundan, dicen los señores de la prensa, hay muchos que se hacen de la forma correcta, pero nunca van a salir en la prensa porque eso no llama la atención. Entonces, yo lo que quiero acá es que ustedes vean todo lo que va a implicar la ley de contratación administrativa y todo lo que va a generar si usted no hace las cosas de forma correcta. Entonces, no sé, algún comentario adicional o algo, preguntas. Si no hay preguntas, entonces pasaríamos al siguiente grupo, el grupo 3. Ahí tenemos a Erika, a Daniel, a María José, Mariana y César. Profe, lo que pasa, digamos, con nuestro grupo es que primero desertaron 2 y luego desertaron Erika. Desertó una persona más, entonces solo quedamos 2. Ok, entonces Erika desertó para tachar. Y César. Sí. Acá estoy. Ahí está César. Y está Daniel. Y María José y Mariana desertaron. No, nos abandonaron. Es correcto, profe, nos abandonaron. Abandonados. Bueno, ellos desde comienzo de curso, sí, creo. Sí, entonces quedaron César y Daniel. Sí, bueno, entonces adelante, para tenerlo aquí en cuenta. Entonces, bueno, yo soy como los grupos anteriores, vamos a lo que es a proyectarles acá la presentación. Toquecito. Ahí la pueden ver. Sí, ahí ahí ya está. Profe, en dado caso de que, por ejemplo, se corte la presentación o algo por el estilo, es porque ahí tengo fallos con el internet, porque, bueno, se fue la luz y fue todo un caos con la pieza de cable. Perfecto, muy bien. Bueno, buenas noches, compañeros. A mi compañero César Vargas y a mi personal nos tocó lo que es la Ley General de Aduanas
que es prácticamente, bueno, todo lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones y, y bueno, lo que compete prácticamente a esta ley es lo que, bueno, la lógica que va abarcando es que por ahí de 1960 prácticamente en el mandato del presidente Chandy, nace una lógica prácticamente de integración económica centroamericana con lo que es con toda la franja centroamericana debido a lo que es el colapso económico social, y ahí se vio lo que es prácticamente un modelo económico para que toda la franja, a pesar de que fue afectada sumamente por la pobreza por debido a guerras, política y demás, es como prácticamente la salvación ante todo ese régimen ti- tiránico político que está abarcando en ese momento, y ahí es donde nace lo que es antes de la ley eran protocolos, porque la ley como tal fue promulgada en 1995, pero en 1960 a lo que es hasta dicha fecha fue donde prácticamente ya la ley se ve como que promulgada. En sí lo que es la investigación como tal, lo que nos va a permitir es prácticamente una comprensión a nivel general de lo que es la dirección legal, temas relevantes de la ley, estructura organizacional del Sistema Nacional de Aduanas, todo este tipo de cuestiones debido a que como tal, esta ley, como lo dice, solo se enfoca en lo que es en el ámbito aduanal. Sin embargo, lo que es a nivel de estructura, a nivel, digamos, de ley, es como que muy, muy extensa para lo que poco indica, por decirlo así, porque la ley como tal tiene 247 artículos y lo importante son como es como del artículo 1 al artículo 9, el 56, el 86 y lo que es el 67, no, el 66, perdón. Entonces, ya entrando en lo que es propiamente, en lo que compete a la ley, hay que, digamos, tener como ciertos conceptos claves, ciertos conceptos claves de lo que es para tener una concepción de del- de la ley como tal, como prácticamente lo que es el contrabando que es una acción que pretende prácticamente evitar el control de la autoridad durante operaciones de importación y exportación. Eso todo el mundo lo puede, digamos, como inferir, como prácticamente cuando se intenta delinquir con cualquier tipo de material para no pagar lo que son materia de impuestos. Lo que es el trasiego es prácticamente el movimiento de materia prima, de personal en lo que es en el concepto aduanal. El almacenaje en sí es el acto prácticamente de tener un espacio físico donde la materia prima o los bienes que vienen siendo importados o exportados, que prácticamente es la persona que que reconoce las mercancías, las verifica, les establece su peso, las clasifica en nomenclatura arancelaria para que así quede lo que es en aduana. Y de ahí prácticamente el apurador va vinculado a lo que es al término aduana, que es prácticamente un término genérico usado para designar el servicio gubernamental a lo que es por decirlo de alguna manera, a los puertos donde ingresa o sale lo que es la materia prima. Ahora bien, como les venía comentando, lo que es el tema de la ley de aduanas es algo, digamos, contradictorio porque, bueno, en la investigación se dio por entendido de que es un tema bastante importante, sin embargo, tiene mucho contenido, pero como que tiene poca sustancia, porque lo que es del artículo 1 al artículo 9 es prácticamente los alcances, cómo funciona y las limitaciones. El artículo 53, que es básicamente, el tema de la obligación tributaria, el 86, que son las declaraciones aduaneras, el
y el 99 que es el 99 que es el levante y el 130 que es prácticamente los envíos urgentes. Como tal, o sea, no les voy a quitar mucho tiempo leyéndoles textualmente lo que dice, lo que indica cada artículo, pero sí se los voy esbozando lo que es, digamos, como lo más importante. Lo que es el artículo 1 es prácticamente lo que es el ámbito de aplicación. Entonces es la ley que regula entradas y salidas en el territorio nacional, de mercancías, vehículos, unidades de transporte y también del despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de él. Es prácticamente como el Sistema Nacional de Aduanas es como o regula todo lo que entra y todo lo que sale del país. El artículo 2 que ya es el alcance territorial, que es prácticamente el ámbito terrestre, acuático, aéreo, de los cuales el Estado de Costa Rica ejerce soberanía completa. Entonces, eso es prácticamente lo que va muy vinculado con el artículo 6 de la Constitución Política y los principios del derecho internacional, porque el Estado ejerce jurisdicción especial en estos ámbitos del territorio nacional. El artículo 3 es la división del territorio aduanero, que acá se divide en lo que es en la zona primaria o de operación aduanera y en la zona secundaria, que es la de libre circulación. Lo que es el artículo 4, acá ya vienen lo que son las fuentes del régimen jurídico aduanero, que aquí es básicamente los entes que la jerarquía como tal de las aduanas tienen como que hacerle caso sí o sí. Va siendo como en la pirámide, como el derecho, porque lo que viene, digamos, bajo el régimen está en la punta lo que es la constitución política, luego le siguen lo que son los tratados internacionales y normas de la comunidad centroamericana, luego siguen las leyes y los demás actos de valor con ley, luego siguen los decretos del Poder Ejecutivo y las leyes, más reglamentos de Poder Ejecutivo, y ya cuando ya, por ejemplo, ninguna de estas compete a lo que se está haciendo, serían las demás normas subordinadas a los reglamentos o con carácter de ley. Lo que viene siendo el artículo 7 es el sistema aduanero nacional, que es el que está constituido por el Sistema Nacional de Aduanas y las entidades públicas y privadas que ejercen gestión aduanera. Eso es básicamente cuando se relacionan dentro del ámbito previsto y por el régimen jurídico. El artículo 8 lo que nos indica es el Servicio Nacional de Aduanas, que es prácticamente el órgano que controla lo que es el control del comercio exterior y la administración tributaria. Entonces es prácticamente el órgano del que dependerá del Ministerio de Hacienda y tendrá a cargo lo que es la aplicación de legislación aduanera. O sea, aquí lo rescatable de este artículo es prácticamente es que el Servicio General de Aduanas está constituido por la Dirección General de Aduanas, las aduanas y sus dependencias. El artículo 9 como tal viene lo que ya vienen siendo las funciones del Servicio Nacional de Aduanas, que es prácticamente aplicar los convenios y acuerdos y tratados internacionales, ejercer el control del territorio aduanero según el artículo de la ley, que es dentro del marco de competencias, los lineamientos y las directrices, ejecutar el control aduanero de las políticas, actualizar procesos aduaneros, proponer modificaciones de las normas, siempre y cuando sean en pos de que todo vaya en lo que es al debido proceso, aplicar en coordinación con los demás oficinas competentes las reglamentaciones no arancelarias, ejercer en coordinación con las demás oficinas tributarias y en sí generar estadísticas de comercio internacional. Esto principalmente es para que se mantenga un control de que todo va yendo de la manera más eficiente posible. Entonces, aquí lo que podemos concluir que es desde el artículo 1 al artículo 9 es prácticamente en cómo funciona, en qué funciona y básicamente el para qué funciona. Ya lo que viene siendo el artículo 53 de lo que es de esta ley, viene siendo lo que es la obligación tributaria aduanera y la obligación tributaria, perdón. ¿Alguna pregunta hasta acá o todo bien? Todo bien. Bueno. Como les venía comentando, lo que es el artículo 53, viene lo que es
lo que obliga tributariamente y lo que no puede, o no debe tributar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que indica este artículo es que la obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias que surgen entre el Estado y los particulares. Entonces, en sí, la obligación tributaria aduanera es prácticamente el vínculo jurídico que surge entre el Estado y el sujeto pasivo para la realización del hecho generador previsto de la ley. Entonces, esto lo que nos indica es que prácticamente se tributa bajo lo que ingrese de manera arancelaria. Sin embargo, lo que no tributa es, y acá lo indica prácticamente de manera tácita, es que, salvo si se dispone lo contrario, se entenderá que lo regulado en esta ley respecto al cumplimiento de la obligación tributaria aduanera será aplicable a sus intereses, multas, recargos de cualquier naturaleza. Las obligaciones no tributarias comprenden a la que son las restricciones de regulaciones no arancelarias, cuyo cumplimiento sea legalmente exigible, o sea, en sí, todo como tal tributa, pero lo que no puede tributar tiene que hacer prácticamente un proceso legalmente exigible para para quitarse como ese tramillo para que tribute Hacienda, pero de igual manera siempre va a tributar prácticamente por regulación. El artículo 86 en sí lo que nos indica son las declaración aduanera, porque como tal todo tiene que ser declarado, o sea, que ingrese o que salga. Entonces, el artículo como tal, lo más importante es que para todos los efectos penales la declaración aduanera afectada viene siendo por un agente aduanero que entenderá bajo la fe de juramento que lo que se está declarando ahí es cierto, porque si no ya vienen lo que son implicaciones desde tipo, o sea, desde tipo hacendarias o también hasta tipo penal. Aquí lo que viene, la gente aduanero viene siendo una figura ya un poco más representativa e importante, ya que será el responsable de suministrar toda la información, todos los datos para determinar la obligación tributaria de lo que se va a traer o de lo que se va a mandar. Asimismo, prácticamente bajo fe de juramento, el nombre de la dirección exacta, del domicilio, la cédula de identidad del consignatario, el importador, consignante, etcétera, 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 etcétera. O sea, en otras palabras, en ese artículo lo que viene indicando es que el agente aduanero va a dar fe de lo que se está trabajando, y si no está, prácticamente está prácticamente expuesto a lo que es a una sanción prácticamente a nivel de ley. Perdón. Y lo que es prácticamente con lo que viene siendo el proceso, lo que es de la forma de la declaración es que el original de la factura comercial, salvo en casos excepcionales debidamente reglamentados, un certificado de origen de mercancías, que eso viene siendo emitido por la autoridad competente al efecto cuando procede los documentos de salida de las mercancías exportadas. Ya lo que es con esto sencillamente es que una vez cumplidos todos los procedimientos que vino haciendo el agente aduanal, se autoriza lo que es el levante de las mercancías de forma por medio autorizado de conformidad con las disposiciones reglamentarias, o sea, de que prácticamente es una vez que ya se haya hecho el debido proceso anterior con el artículo 86, el levante de mercancías ya viene siendo un proceso aledaño a lo que es al artículo anterior. Y básicamente, este fue uno de los artículos que prácticamente más me llamó la atención porque es algo que actualmente, digamos, durante pandemia, es algo que no se puede tampoco como que postergar porque es los envíos urgentes. Entonces, o sea, esto es algo que sí o sí viene siendo algo que no se puede postergar a menos que venga y
y se reforme en lo que es en esta ley, porque lo que nos indica es que en razón de la naturaleza o por responder a una necesidad debidamente justificada, constituirían envíos urgentes en razón de naturaleza o por no responder a una necesidad las mercancías consistentes en lo que es en medicamentos, prótesis, órganos, sangre, plasmas humanos, materias perecederas o aparatos de uso médico que se reputen de uso inmediato e indispensable en un centro hospitalario, entidad pública o privada, es lo que es de este carácter, lo que es individuo inmediato o indispensable se determinará mediante un dictamen que debe adjuntarse a la declaración correspondiente, lo cual deberá presentar al interesado o quien demuestre representar a su interés para que esa actividad no se postergue. O sea, entonces, en síntesis como tal, lo que es del artículo 1 al artículo 9 es el cómo, para qué y por qué es que es importante la ley. El artículo, del artículo 53 al 130 es tributación, los procesos prácticamente, los procesos a nivel administrativo de cómo debe proceder para que algo entre o salga. El artículo 99, que es prácticamente el formalismo, y el 130, lo que no se puede ya postergar más allá de lo reglamentario. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Profe? Sí, todo bien, todo bien. Es que me da miedo que se corte lo que es la, la conexión. Sí, Bueno, eso ya sería a ratos se le hace prácticamente... ahí cosillas, pero va bien. Ok, bueno, bueno, ahora eso yo ya les sería voy, prácticamente la... listo. Ok, yo les voy a hablar un poco de cómo están organizadas las aduanas en Costa Rica, ¿verdad? Complementando un poco lo que dijo Daniel. eh, bueno, Costa Rica, a la hora de aduanas, Costa Rica tiene un sistema nacional aduanero, en el artículo 7, que está compuesto por por el Servicio Nacional de Aduanas y varias instituciones. Primeramente, tenemos la Dirección General de Aduanas. Esta es una institución adscrito al Ministerio de Hacienda, que tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que norman el tráfico internacional de mercancías. Recordemos que esta ley surgió ante una necesidad de exportación de las mercancías. Entonces, para eso, el Ministerio de Hacienda creó la Dirección General de Aduanas, que es como el ente a nivel superior jerárquico, a nivel de Costa Rica, para controlarlas. Después de eso, tenemos el Sistema Nacional de Aduanas. Estos son todos los órganos que tienen control sobre lo que es el comercio y están regulados por el Ministerio de Hacienda y tiene a su cargo la aplicación de toda la presente ley. Costa Rica actualmente cuenta con un total de 7 aduanas, ¿verdad? Estas 7 tienen 3 categorías, que son las marítimas, las interiores y las fronterizas. En cuanto a marítimas, tenemos la aduana de Caldera, Limón y Golfito. A nivel interno tenemos lo que es la aduana central, Santa María y la anexión. Y tenemos también aduanas fronterizas, ¿verdad? ¿Qué tenemos a Paso Conoas y Peñas Blancas? La aduana de Caldera, propiamente, esta opera en algunos cantones de San José, específicamente el cantón de Turuares, en la provincia de Alajuela, en los cantones de San Mateo y Rotina, y en Punta Arenas, lo que es Esparza, Montes de Oca, Aguirre, Parrita, Garavito. La aduana central, esta comprende lo que es la provincia de San José, los cantones centrales, Escazú, Desamparados, Tarrazú, Acerrí, Huecochea, entre varios. En esta aduana puede ser la encargada también de regular algunos cantones de la provincia de Heredia, como Santo Domingo, San Rafael, San Isidro y San Pablo. También vela por la provincia de Cartago, ¿verdad? Ahí tiene lo que es un puesto de aduana postal, lo que está instalado en el en las oficinas de Correos de Costa Rica en Zapote.
La aduana central es la encargada también de trámites aéreos y demás. La aduana de la anexión va a comprender todo lo que es la provincia de Guanacaste, propiamente trámites dentro de sus cantones como Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillos, Cañas, Tirarán, entre otros. La aduana Limón, por la provincia de Limón, tiene su puesto de aduanas en lo que es en Sixtaola. Está la aduana de Paso Canoas, que esta va a comprender parte de lo que es la provincia de Punta Arenas, y vela por el puesto de aduana también de Golfito, ¿verdad? Tenemos también la aduana de Peñas Blancas, que comprende parte de la provincia de Guanacaste también. El cantón de Santa Cruz también contempla parte de Alajuela, ¿verdad? Al estar allá en la frontera con Nicaragua, lo que son los chiles, Upala, Guatuso. Y tiene a cargo el puesto de aduana de los chiles. Y tenemos la aduana Santa María, que ella va a comprender propiamente la provincia de San José, lo que es Puriscal, Mora, Santana, en Heredia, lo que es Barba, Santa Bárbara, Belén, Flores, Sarapiquí, y los cantones de Alajuela, como Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo y Palmares. Esta aduana Santa María tiene también a su cargo el puesto de aduanas del aeropuerto Tobías Bolaño. Si quiere lo pasa, Daniel. Parte de esas zonas, ¿verdad? Que tenemos de aduanas en Costa Rica, pues ellos van a tener a cargo todo lo que sea control aduanero. Todo lo que quiere decir control aduanero es la supervisión, la fiscalización, verificación y evaluación de todo lo que entra en Costa Rica, ¿verdad? Que todo venga declarado. Daniel les hablaba de una declaración. Resulta que ellos comparan contra esa declaración lo que ingresa al país. También hay diferentes tipos de control aduanero, ¿verdad? Tenemos lo que es el control inmediato, que es el control que se da apenas las mercancías dan ingreso al territorio nacional, y desde entonces se procede inmediatamente a lo que es hacer todos los trámites para su salida hasta que se autorice su levante. Una vez con ese levante, ya lo que es el agente aduanero puede realizar todo el transbordo y el traslado de acuerdo a los 5 terms. Está el control posterior, que va a operar propiamente cuando las mercancías entran a Costa Rica, pues duran un tiempo ahí, y los auxiliares de la función pública aduanera, que son propiamente los que están a cargo en las aduanas, realizan todo el proceso. O sea, no es un proceso tan inmediato como el anterior, sino que dura su momento. Y está en control permanente, que verdad, que estos son los que velan porque permanezcan en ciertos regímenes aduaneros. Ahorita les voy a hablar un poco de los regímenes aduaneros que hay acá, es en Costa Rica. Una vez que pasa por ese control de aduanas, pues va a intervenir a través de un agente aduanero. No cualquiera puede ser agente aduanero, sino que tiene que estar inscrito ante tributación, porque esos son los responsables de hacer la declaración, ingresar al sistema de Hacienda, bajar el DUA, que es como donde viene el valor de los impuestos que Hacienda cobra por ese artículo y demás. Va a aparecer el transportista aduanero, que de igual manera la ley la define en su artículo 40 como el encargado de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la prestación del vehículo y la unidad de transporte, sus cargas ante el Sistema Nacional de Aduanas, a fin de gestionar en la aduana el ingreso, el arribo y el tránsito o salida de mercancía. Acá este elemento se complementa con los 5 terms, ¿verdad? Que hay diferentes maneras de cómo traer mercancía a Costa Rica, siempre y cuando todas esas mercancías pasen por aduanas, pero dependiendo del Incoterm que se use. Después tenemos lo que son los consolidadores de carga, ¿verdad? Que el artículo 44 lo va a definir como aquellos
auxiliares de la función pública aduanera que se encargan de contratar por su cuenta el servicio de transporte a nivel internacional. Son los que consolidan el transporte desde otro país a Costa Rica. Si quiere, lo pasa Daniel. Después, a nivel de Costa Rica, hay diferentes regímenes aduaneros por el cual puede entrar una mercancía. Una vez ingresado y pasado por la aduana, pues eso va a diferentes regímenes. ¿Qué es un régimen aduanero? Son los diferentes destinos que se puede dar a la mercancía que se encuentra bajo ese control aduanero. De acuerdo a los términos que en la declaración se presentan ante la autoridad aduanera. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Están los definitivos, que esos son propiamente lo que es importación, exportación y todas sus modalidades. Los temporales, que son regímenes nada más de tránsito, donde la mercancía tiene que realizar algún transbordo, pasar por algún depósito fiscal en algún momento, un servicio de reempaque, ¿verdad? Son regímenes aduaneros temporales donde la mercancía nada más es como algún proceso para seguir a lo que sigue. Hay unos regímenes, ¿verdad?, que son liberatorios de pago tributarios aduaneros, pese a que toda mercancía tiene que pagar ante Hacienda, hay un régimen que lo libra, ¿verdad?, que son las zonas francas. Si un producto va destinado a alguna zona franca, pues esa exportación y exportación, pues queda libre de impuestos. Pues así está pactado en el momento de constituir una zona franca. Hay regímenes de perfeccionamiento, ¿verdad? Que acá es cuando ingresa al país, tiene que pasar por algún proceso, elaboración o alguna maquila, y después se tiene que devolver. Entonces ese régimen igual paga, pero se entiende que no es de manera definitiva, sino que en su momento pues se tiene que regresar y es temporal. Pero tienen como esa clasificación aparte para saber que tiene que pasar ahí por algún perfeccionamiento, algún trabajo que se le vaya a hacer. Y después está el régimen aduanero de devolutivo de derechos, que esos son propiamente cuando existen reclamos con la mercadería, ¿verdad? Y se tiene que iniciar algún proceso de reexportación. Se pueden incluir nuevos regímenes, ¿verdad? Pero siempre y cuando tiene que haber una necesidad antes justificada con el objetivo de poder cumplir la ley. Si quiere lo pasa. Tenemos después, a pesar de que tiene muchos controles, porque antes de ingresar a Costa Rica, la mercancía pues tiene que estar registrada, tiene que pasar por un proceso de Hacienda, la empresa compradora tiene que pagar los impuestos, el agente aduanero tiene que estar registrado. Sin embargo, actualmente hay una problemática que la misma ley trata de controlar. Dentro de los muchos problemas que la ley abarca, tenemos lo que es el contrabando, defraudación fiscal, responsabilidad penal de algún funcionario por acción u omisión dolosa, ¿verdad? Recordemos que dolo es cuando se comete un error con propósito, entonces eso es también sancionado. Cuando hay una licencia ilícita de sellos de identificación y otros sistemas de seguridad. Recordemos que para traer productos a Costa Rica hay ciertas regulaciones a nivel de seguridad que deben cumplir. Cuando eso se rompe, pues la ley trata de sancionar eso. Cuando hay un incumplimiento en la seguridad, el ocultamiento o destrucción de alguna información importante del artículo que se va a traer, falsedad en las declaraciones de aduanas y otros tipos de delitos. En cuanto a contrabando,
Pues, como Daniel bien lo dijo, son todas aquellas conductas relacionadas propiamente con la violación de las disposiciones que regulan la actividad, ya sea de salida o entrada de mercancía del territorio aduanero. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero en las fronteras, se da mucho caso de que dentro de algo que traen hay droga o otro tipo de elementos que no están declarados, ¿verdad? Y que obviamente pues son ilegales. Entonces, en la revisión de aduana se procede con eso. Eso es el contrabando. Dice que el artículo 22 lo va a sancionar con una multa de 2 veces el monto del valor que el aduanero declaró, ¿verdad? Si yo declaro que yo traigo, qué sé yo, unas camisas, y las camisas valen $1.000.000, y dentro de esas camisas viene algo de contrabando, pues tengo que pagar una multa de 2 veces el monto de ese valor que yo declaré. Y incluso hay una pena de prisión que va de 6 meses hasta 5 años, dependiendo con el valor que se haya declarado. Después se da, como todo, yo creo, una defraudación a nivel fiscal. Por lo general, quieren valerse como de la astucia o del engaño y quieren realizar simulaciones de hechos falsos, y lo que ocurre es que van a deformar una realidad en esa declaración, ¿verdad? Y el bien que se va a ingresar, pues tal vez no se le da el valor correcto o viene más de la cuenta. Entonces, esa declaración a veces es en su manera falsa, a pesar de que está elaborado bajo declaramiento de fe pública, pero a veces se comete ese fraude a nivel fiscal, que por eso la ley lo sanciona. Después tenemos los delitos de seguridad, igual que el artículo 217 de la ley estipula que será reprimido con pena de 6 a 3 años de prisión quien posea en forma ilícita, trafique o falsifique sellos de identificación, dispositivos u otros sistemas de seguridad utilizados o autorizados por la autoridad aduanera. Esta sanción se aplicará siempre que el hecho no configure otro delito sancionado con una pena mayor. Y como les dije al principio, para hacer un trámite aduanero intervienen como 5 sistemas a nivel nacional, para el registro de los proveedores de la mercancía, de los impuestos, del transportista aduanero, y se van a dar esos delitos informáticos que tienen que ver con cuando se accede a la información sin una autorización correspondiente, ¿verdad? Para ingresar a esos sistemas hay un proceso de firma digital, verificación de token y demás, pero cuando se accede de manera ilegal, pues esos delitos siempre se dan. Cuando hay un apoderamiento, se copie o se vaya a destruir algún documento necesario para ese trámite, ¿verdad? O incluso las bases de datos de las operaciones que apoyan al Sistema Nacional de Aduanas. Después también cuando se facilita el uso del código y la clave de acceso para ingresar a los sistemas informáticos. Todo eso, pues, es algo que la ley sanciona y que es muy, muy, muy recurrente. Yo creo que si quiere la pasa, Daniel, y eso sería de nuestra parte. Muchas gracias. ¿Dudas, consultas? Muy bien, excelente. No sé si algunos compañeros, yo creo que ya, bueno, vamos un poquillo, hoy se nos alargó la clase, pero antes, con lo de la ley de aduanas, la idea es que vean cuando se dice que nosotros importamos o exportamos, todo lo que hay que tener cuidado a la hora de trabajar con esto. Especialmente vean ahora lo que está pasando con los transportistas en la frontera, que hay mercancías que se pierden y nosotros, y están las fronteras cerradas y eso genera problemas serios. Ahorita lo que es toda la gestión de aduanas y demás, y todas las empresas que han tenido que cerrar y van a implicar costos muy altos porque ahí hay mercancías, hay productos de exportación que están ahí y todos los trámites
que se desarrollan, ¿verdad? Pero vean todo el trámite, todo lo que conlleva. Muchas veces nosotros no sabemos de dónde están ubicadas las aduanas. Los mismos fraudes que se generan cuando uno va ahí a la frontera con Panamá y trae cosas, ¿verdad? Mercancías, y que antes lo típico era vender, o cuando a través de las fronteras y a través del mar, ¿verdad? Generan tráficos, que eso lo que va a generar es pérdida de divisas para el país. Entonces, vea que hoy vimos dos partes: la ley de contratación administrativa, dividida en dos, y la ley de aduanas. ¿Qué es la idea? Que para ustedes gestar o manejar recursos materiales, ustedes tienen dos áreas o dos legislaciones que van muy de la mano para lo que es el manejo de mercancías. Entonces, de ahí, en el aula virtual, recuerden que ustedes aquí en general tienen, ahí ustedes pueden acceder al programa modificado. En el programa modificado, que aquí yo les voy a poner el programa, teníamos nosotros, perdón, tengo que compartir, ya estoy como si estuviera compartiendo. Entonces voy a compartir un momentito, 5 minutos más para terminar. Ahora sí, compartir. Vamos a ver. Ok, entonces ahí yo tengo que estar compartiendo. Ahí lo ven, sí. Nada más para que ustedes tengan acá. Por grupos ustedes. Ok, gracias. Por grupos ustedes tienen lo que son los casos de estudio. Igual como los mismos grupos. El grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y nosotros aquí somos 7 o 8 grupos, creo. Entonces, en casos de estudio yo tengo el caso 1. Ahí ya está. ¿Qué es lo que yo necesito? Como vimos la ley de contratación administrativa, aquí pueden ver el caso 1, que por aquí yo lo tengo abierto, es una simpleza. Vamos a hacerlo bien grande. ¿Qué es lo que quiero yo? Bueno, lo que yo quiero es que ustedes, de acuerdo al caso Caja Fischel, cada grupo de trabajo debe desarrollar una pequeña investigación sobre este caso. Esto lo pueden hacer utilizando la información que se encuentra en Internet. En Internet hay en qué consistía este caso, qué fue. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes hagan un ensayo igual, con el mismo formato de ensayo. Recuerden que aquí hay una guía para elaboración de ensayos que está, por si la quieren revisar, está en la parte, en lo que era general, donde venían las guías, rúbricas, guías para elaborar informes de trabajo. Ahí venía. Y ahí ustedes tienen esta guía, que es que ustedes hagan un pequeño ensayo con este formato, pero prácticamente lo que a mí me gustaría es, pueden agregar lo que quieran, pero básicamente estas cuatro preguntas. ¿En qué consiste este caso? Me refiero al famoso caso Caja Fischel. ¿Quiénes estuvieron implicados en este caso? ¿Qué controles se levantaron en la ley de contratación administrativa y qué cambios sugerirían ustedes de esta ley? Entonces, basado en este caso, Caja Fischel, ustedes elaboren un ensayo, pero en el ensayo yo lo que quiero es que ustedes contemplen estas 4 preguntas. Del caso Caja Fischel, ustedes pueden ingresar a Google y ustedes, por ejemplo, vean. Aquí está, Caja Fischel. En el caso Caja Fischel, aquí aquí hay es más o menos, hay 94.900 resultados. Aquí viene, busquen fuentes confiables, por ejemplo, el diario La Nación, que ustedes aquí no tienen que pagar la suscripción de La Nación por ver. Aquí viene lo que pasó en el 2015, qué fue, qué se hicieron y quiénes fueron involucrados. Y aquí vienen un montón de situaciones más relacionadas al caso. Después, aquí viene hasta una exoneración del caso.
pueden revisar. O sea, la idea es que ustedes revisen y hagan un pequeño ensayo donde se responda a esas 4. ¿Para cuándo? Bueno, yo se los puse para la próxima semana a las 6 de la tarde. Y como les digo, es un trabajo de los grupos de exposición que busquen información y entre todos armen un ensayo. ¿Alguna duda con eso? Aquí escucho dudas. Profe, ¿cuántas páginas más o menos? Jay, acá lo que yo había puesto acá, se los vamos a ver. Yo había puesto 5, dice que debe ser como un mínimo de 3 hojas y un máximo de 5. Eso es lo que habría que hacer. ¿Hojas o páginas, profe? Páginas. Bueno, hojas fue lo que puse. Ahí dicen en el formato de presentación. Ahí lo pueden revisar, ahí lo tienen ustedes en el aula virtual. Si no tienen dudas, pues entonces estaríamos por hoy. Muchísimas gracias por el trabajo que hicieron, muy bueno. Se ve que sí investigaron bastante. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, dime. Pero puede ser cuando ya termine la clase, cuando deje de grabar. Ok, ahí fue pues, chica. Está bien, vamos a dejar de grabar. Ya. Okay. De tener grabación.